Vamos a tomar contacto con Hernán Reyes, que es legislador porteño y es candidato a diputado nacional por la coalición cívica para las elecciones del 26 de octubre. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Está en línea Hernán Reyes. A lo mejor mejoramos ahí la línea. A ver, ¿está en línea? Ahí está Hernán. Hola, hola. Sí, Hernán. Hernán, Mariano, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo te escuchaba bárbaro, pero se ve que Sí, nosotros no te recibíamos, pero bueno, ya que escuchaste, me gustaría conocer tus comentarios respecto de esto, ¿no? Que son las pautas del presupuesto que ayer el gobierno mandó, o está mandando en estas horas al Congreso, pero nada de esto fue dicho en el discurso, pero sí el gobierno, o Milei tiró otros números en el discurso, que no dejaron satisfechos a las universidades que mañana van a marchar, ¿no? ¿Qué lectura hiciste vos del discurso? Mirá, yo creo que Milei en los modos, en la forma, en la carta de presentación parecería ser que acusó recibo. Lo que sí pienso es que si él miente, el daño que le va a generar a su gobierno y la desconfianza que va a generar sobre la sociedad es aún mayor. Porque si después de una derrota electoral como la que tuvo en Provincia de Buenos Aires, después de haber agredido tanto a la gente, de haber lastimado a los sectores más postergados, discapacitados, Garraham, a la educación, revisa su posición con una cadena nacional como la que hizo ayer, pero al final del día lo que termina haciendo es una farsa, una estafa en términos de que no dice la verdad, porque los números que muestran después no se corresponden ni con la realidad de las diferentes instituciones o necesidades del Estado, o no se corresponde con los números, creo que va a ser un golpe muy grande. Con lo cual hay que analizar el presupuesto. A priori coincido con lo que decide universidades, la plata no va a alcanzar para la universidad, porque no haciendo una actualización sobre qué base. Si venimos muy rezagados, vos de menos 10 subís 2, estás en menos 8. Ahí hay un problema que ahora en el Congreso hay que debatir y que ojalá podamos fijar posición en los diferentes bloques respecto de cuáles son las prioridades, ¿no? Dijo, por ejemplo, que van a aumentar las jubilaciones un 5% por encima de la inflación del 2026, que está prevista en el presupuesto en 10,1 la inflación, con lo cual, si es un 5% más de lo previsto, debería ser que van a aumentar un 15% las jubilaciones durante todo el año que viene. Jubilaciones que hoy están en 360.000 pesos y nadie puede creer que solamente vaya a haber 10% de inflación, ¿no? Yo por lo menos no lo creo. Por lo menos en la inflación que le importa al jubilado, que es la inflación de la prepaga, de los medicamentos, de los alimentos. Y pero claro, el veto del presidente sobre jubilaciones es por una actualización del 8%. O sea, él veta el 8 y dice que va a actualizar al 15%. Claro. Con lo cual ya se está comiendo un 8% de lo que fue la reestructuración de la fórmula. Por eso te digo, la presentación de él es una presentación que supone atender las necesidades de la gente, pero lo hace de una manera que puede ser defraudatoria. Entonces la pérdida de credibilidad va a ser más grande. O uno puede decir, bueno, actualizo al 15% sobre inflación del 26 cuando vetaste el 8 de la fórmula que aplicaste hace un año y medio y la caída de la jubilación es cerca del 30%. Me parece que ahí está el problema de fondo de Milei de esta conferencia de prensa, de esta cadena nacional. Claro, y dijo que ningún país en el mundo puede hacer un presupuesto, puede funcionar sin un presupuesto equilibrado, consensuado con los diputados y los senadores del Congreso y los gobernadores y demás. Pero si algo que hizo Milei hasta ahora fue no consensuar y vetar todo lo que planteó el Congreso. Es que la Argentina funciona sin presupuesto desde el día en que él, Javier Milei, acordó con Sergio Massa. Javier Milei, ya presidente electo, acordó con Sergio Massa no tratar el presupuesto en diciembre del 2023. A partir de ahí, de ese acuerdo político, hubo una prórroga durante el 2024, y cuando vino el presupuesto del 2025, directamente no lo quiso debatir en el Congreso, envió un mensaje, porque está obligado, es decir, envió un proyecto de presupuesto que tenía partidas asignadas para diferentes instituciones. Este es el caso del Garraham, tenía 200.000 millones de pesos para el Garraham,
ese presupuesto no se trató, y cuando tuvo que prorrogarlo por decreto, es decir, cuando tuvo que él, con su firma, distribuir las partidas, porque así funciona la cosa cuando no hay ley votada, Claro. al Garraham le quitó 30.000 millones. Entonces, él quiso funcionar siempre sin presupuesto. Con lo cual, ahora que vaya al Congreso a buscar ese equilibrio, es lo que debería haber hecho siempre. Lo que tiene que entender es que tiene que estar dispuesto a valorar y a escuchar a todos los bloques que representan a los argentinos en la Cámara de Diputados y de Senadores, para que todos juntos podamos decir qué estamos dispuestos y qué no hacer. Y creo que si escucha a la gente se va a dar cuenta que los argentinos no estamos dispuestos a sacrificar al Garraham, a sacrificar a los discapacitados, a sacrificar a la universidad. Entonces el equilibrio fiscal habrá que encontrarlo de otra manera. Hablando de discapacitados, él dice que con las auditorías permanentes, te estoy dando textuales de ayer, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026. O sea, le va a aumentar la pensión un 5% por encima de la inflación del 2026, igual que a los jubilados, a los pensionados por invalidez. Parece una tomadura de pelo para mí. Y sí, porque está haciendo las cuentas en el aire. Él está tomando la inflación futura y subiéndole un 5% cuando la caída en la capacidad de prestaciones es mucho mayor. Por eso digo, hay que discutir el presupuesto con seriedad, hay que ir en busca del equilibrio, por supuesto, porque no podemos nosotros vivir en el déficit permanente. A mí me gusta, Mariano, la idea de la responsabilidad económica. Los argentinos tenemos que tener responsabilidad económica. ¿Y qué supone eso? Supone que vos tenés que mantener ordenadas las cuentas, es decir, no podés gastar más de lo que tenés, pero también supone responsabilidad económica que no podés ir y lastimar en el lugar donde no se debe. En una familia, si un padre gasta más de lo que tiene, es un irresponsable económicamente. Si un padre, para tener las cuentas ordenadas, deja de darle comer a su hijo, es un irresponsable económicamente. Hay que poder encontrar ese equilibrio, y ese es un acuerdo social y político, y eso no se da con un presidente que se cree el rey de la Argentina. Eso se da cuando discutimos realmente y con complejidad cuáles son los problemas para buscar soluciones complejas también. Porque, mira, te digo esto y termino. Sí. Vos podés buscar el equilibrio. Ahora, ¿dónde se va el gasto? ¿Se va el gasto en exenciones fiscales? ¿Se va el gasto en administraciones discrecionales por parte del Ejecutivo? ¿Por qué no revisamos todo? Para juntos discutir cómo compensamos la balanza y hacemos que haya equilibrio fiscal, pero que no lastimemos a los más débiles. Bueno, me parece que ese es el punto. Vos planteaste el punto exacto en donde nosotros siempre acá en el programa y en todos lados y en las redes y siempre batimos el parche, que son las exenciones fiscales. El gasto que no se revisa en la Argentina es el de las exenciones fiscales. Bueno, y después otras partidas que tal vez sean simbólicas, como la jubilación de privilegio y muchos, digamos, asesores y gasto a lo mejor improductivo del Estado que todavía no se recortó, pero la masa de recursos que realmente pierde el presupuesto son exenciones fiscales por 4.7% del PBI, en donde vos tenés 52 sectores que podrías revisar y por lo menos bajar a la mitad las exenciones fiscales, recuperando 14.000 millones de dólares. ¿Eso ustedes lo plantean como idea para la campaña? Definitivamente. Es parte del debate de cómo vos ordenás la macro. Y tiene que ver también con criterios de justicia. Pero eso, Mariano, supone tener espacios de conversación que no sean de blanco o negro, que no sean posiciones dogmáticas, sobreideologizadas. Porque aquí pareciera que vos discutís el gasto tributario y decís, bueno, no querés fomentar la actividad privada. Decís, no, pará. Lo que estamos diciendo nosotros es que hay que tener un criterio de justicia y de conveniencia para el sector privado y para las economías. Lo que te dicen es ridículo. Te dicen, vos querés ponerle más impuestos a las empresas. No, te estoy diciendo que queremos que paguen las empresas que no pagan. No que paguen más impuestos, sino que las empresas de Tierra del Fuego o las empresas que están promocionadas en distintas regiones del país sin pagar un solo impuesto, o los directores de empresas que no pagan ganancias, o los que se reparten dividendos no pagan ganancias, o la economía del conocimiento, o la minería que no paga, o los jueces que no pagan, que paguen, no que paguen más impuestos lo que ya pagan. Esta es la verdadera falsedad que hay que destruir. Es que es así,
y también lo que supone también es discutir el para qué de las cosas. Uno, cuando hace regímenes de promoción fiscal, lo que intenta es activar una actividad en un determinado lugar donde sin la cooperación público-privada es muy difícil que eso suceda. Claro. Porque tenés desventajas comparativas muy grandes con otros lugares del mundo, o porque directamente no tenés la infraestructura para que esa actividad se desarrolle. La pregunta es entonces, cuando uno hace un régimen de promoción, ¿lo tiene que hacer para siempre? Lo que es criterioso y justo en un primer momento, ¿es criterioso y justo después de 10 años? ¿Se puede medir el impacto de ese gasto tributario? ¿En qué beneficia al interés general y en qué beneficia a la actividad particular o a la región donde se desarrolla? Son todas preguntas válidas en un país que necesita complejizar su debate. Lo que pasa es que la polarización del blanco-negro, del casta-anticasta, del patria-antipatria, todo se vuelve de un tiro. Exacto. Entonces en la Argentina se resuelve todo privatizado, todo estatizado. Exención fiscal, sos pro empresa, no exención fiscal, sos un ponedor de impuestos. La verdad que es un debate que nos hunde, ¿no? No, y además que después los mismos que dicen no le ponga más impuestos a las empresas para justificar supuestos derechos adquiridos de empresas que ya están exentas hace 40 años y que ya funcionan, para no pagar, para no cobrarle a esas empresas le cargas la romana a las empresas que ya están asfixiadas. Entonces es un contrasentido, ¿no? Sí, porque tenés que generar más presión sobre lo que es la base tributaria de contribuyente. El contribuyente, o sea, gente que pescan en el zoológico, cazan en el zoológico. Es decir, cazan en el zoológico de los que ya pagan impuestos, pero no le quieren cobrar a los que no pagan impuestos, en nombre de unos derechos adquiridos que son, coincido con el punto que vos planteás que es fundamental, Hernán. La verdad que me gusta mucho coincidir en esto. Las exenciones tributarias ¿fueron necesarias alguna vez? Pueden haber sido necesarias, perfecto, se desarrollaron las economías. Bueno, hay que ir eliminándolas progresivamente para que haya equidad tributaria, para que otros puedan... Pero Mariano, pensalo de esta manera, quizás, en la discusión hace falta darle exención tributaria a otras actividades. Claro. Quizás es importante aprovechar este recurso fiscal para dárselo a otro sector de la economía, también del sector privado que genera empleo. Lo que no se puede hacer es constituir privilegios eternos en favor de sectores empresariales o de actividades económicas que ya están consolidadas, que ya son rentables y que en un punto están generando una injusticia muy grande con los ciudadanos de a pie que necesitan de esos impuestos para poder financiar el Garrahan y con otros sectores industriales, empresarios, que les vendría muy bien esa exención fiscal para poder desarrollar su industria. Entonces me parece que ahí está la clave. Lo de Tierra del Fuego es el caso, la nave insignia, ¿no? O sea, algo que lastima a todo el mundo, con aranceles que hacen más cara la importación, y bueno, hay que poder resolverlo. Me parece que eso es parte del futuro, ¿no? De la Argentina que viene, que es de responsabilidad económica. Y ojo, que no debemos ensañarnos tampoco, como decías vos recién. Hablamos de Tierra del Fuego, pues es un ejemplo. Tierra del Fuego, pero tampoco quiere decir que a Tierra del Fuego haya que eliminarle todo de un plumazo. Hay que conversar, hay que consultar, claro. Hay que sentarse con la Oficina Nacional de Presupuesto, con la Secretaría de Hacienda, con los bloques parlamentarios, y decir, a ver, señores, acá tenemos 52 regímenes impositivos. Vamos a ver, ¿cuánto le podemos sacar a los jueces que no pagan y que ganan 15 millones de pesos por mes y no pagan un peso de ganancia? ¿Cuánto le podemos sacar a la economía del conocimiento que, por ejemplo, Mercado Libre no paga 100 millones de dólares por año y a lo mejor de esos 100 millones podría pagar 50? A ver, ¿cuánto le podemos sacar a la minería para que se desarrolle pero que al mismo tiempo pueda pagar impuestos? Y conversarlo con los mismos sectores. Nadie habla de acá venimos a sacarles todo a todos, ¿no? Pero porque está sobreideologizado el debate y está polarizado. Entonces vos te tenés que embanderar en otra posición. Mirá, claro. Cuando el debate político se radicaliza y se polariza, las soluciones a los problemas se radicalizan y se polarizan. Claro. Y cuando vos tenés problemas complejos y no tenés lenguaje para resolverlo, es sí o no, blanco o negro, claro. Latizo, estatizo, régimen sí, régimen no. Exacto. Esto que vos me planteás, que parece ciencia ficción, pero es la inteligencia más básica, es sentémonos, revisemos los regímenes,
veamos cómo vamos saliendo de manera transitoria, qué otros regímenes necesitamos promover, cómo podemos aprovechar ese recurso para financiar el gasto del Estado en función de la necesidad de tener un equilibrio fiscal que también nos beneficia a todos en términos macroeconómicos. Bueno, son discusiones que hay que poder darse, que tienen que ver con querer al país, con el interés común, totalmente, no con el interés de sectores, ¿viste? Porque cuando te encontrás con algunas posiciones, te corren, ¿no? Ideológicamente, te levantan el dedo por derecha y por izquierda, Mariano. Y la verdad que atrás de ese dedo que te juzga, hay intereses que se están defendiendo. Y a mí me parece que eso es lo que nos hace daño. Por hay eso intereses, es importante, claro, obviamente. Pero debatir con honestidad y con... Esto no es de Milei, esto también lo defendió Macri, esto lo defendió Cristina, esto lo defendió Alberto Fernández. Alberto Fernández le prorrogó 15 años el régimen a Tierra del Fuego, por ejemplo, en el año 2021 o 2022, cuando todavía era presidente, le prorrogó el régimen de Tierra del Fuego 15 años. Ahora vence en el 2038, vencía 15 años antes. O sea, acá están participando muchos intereses que tienen, intereses en todos los partidos políticos, es decir, que financian todos los partidos políticos. Entonces, yo no digo sacarlos de un plumazo, y lo que te estoy diciendo ahora, Hernán, lo hablé con la gente de Afarte, de Tierra del Fuego, le digo, no digo, señores, que paguen ya mismo todo, pero hagamos un plan progresivo para que en vez de 2.000 millones de dólares de exención tributaria puedan ir teniendo progresivamente menos y menos y menos y no se rompa la rentabilidad. Pero al mismo tiempo podamos hacer un sistema más equitativo. Y los tipos están dispuestos. Yo creo que los tipos saben que están en falta. Y entonces todos los sectores que están en falta saben que están en falta. Pero nadie los quiere tocar. Pero ¿por qué es importante lo que decís? Y es central y puede servir como un rector para toda la discusión sobre el tema. Porque nosotros, por haber tomado malas las decisiones como Estado, de política de Estado a largo tiempo que se han atrofiado y que hoy generan un perjuicio al interés general, en función de ese problema, vos no podés sacrificar a la gente, porque la gente no es la responsable. Entonces vos tenés que buscar una transición que resuelva el problema de la gente. Tierra del Fuego, tenemos dos problemas. El primer problema es que es un régimen que no beneficia al conjunto. El segundo problema es que hay gente que vive de ese régimen. Entonces tenés que atender esa situación, no podés desentenderte. Tenés que buscar esa transición. Y esa es la complejidad del debate. No es olvidándote de la gente, es resolviendo el problema, sabiendo que parte del problema es que hay muchas personas que hoy viven de ese sistema, que tenés que buscarle una transición. Y lo tenés que discutir, y lo tenés que atender, y se puede hacer las dos cosas. Y yo quiero que siga habiendo Tierra del Fuego, que siga habiendo fábricas de tecnología en Tierra del Fuego, y que siga habiendo trabajo en Tierra del Fuego. Ojo, que no se confunda, pero que tengan una rentabilidad justa para que otros sectores se puedan desarrollar y que paguen impuestos de manera justa, a lo mejor no todos en un principio, pero como con Tierra del Fuego lo hablo con todos los sectores, es decir, tiene que todos los sectores, y además, como decís, creo que hay que hacer un debate donde se siente todo el mundo y donde además esté la oposición, el oficialismo y todos los bloques, para que esta reforma sea sostenible en el tiempo, sea un gran acuerdo nacional. Un acuerdo tributario tiene que ser la base de un acuerdo nacional para los próximos 50 años, ¿no? Total, es que es parte del desafío que tenemos de acá al futuro, es romper la polarización en el debate, en la conversación pública, en la profundidad con la que abordamos los temas. Si seguimos hablando y viviendo de manera polarizada y radicalizada, se van a beneficiar unos pocos, que son los de las puntas, y la mayoría vamos a estar afuera, inclusive los que menos tienen, porque no se va a resolver sus problemas, al revés, se van a agudizar. Me parece que ahí está la clave de lo que viene y reafirmar lo importante que es el valor de lo institucional, y el además, valor del Congreso, ¿no? Sí. No, me encanta la manera que pensás, Hernán, la verdad, no puedo más que coincidir, porque además, si vos redujeras este gasto tributario, así se llaman los privilegios, podrías provocar que otros paguen menos impuestos y que se blanquee la economía, y entonces recaudás más. Es decir, es mejor desde el punto de vista fiscal. Mejorás la ecuación fiscal. Y bueno, definitivamente, lo que pasa
que todos estos regímenes que se fueron consolidando también tienen que ver con la forma en que se acumuló poder. La Argentina, para mí, si querés, el problema de fondo es su matriz corporativa, o sea, es el acuerdo de sectores que sostienen poder político temporalmente, el de turno, y van ganando o conquistando en muchos casos derechos, oportunidades o privilegios. Esa es la casta. Eso va generando esa es la élite. Esa es la supercasta. La supercasta está ahí. Esa es la familia, exacto. ¿Entendés? Esa es la familia, claro, que es una élite que comparte, yo lo digo en las verticales del sector político, empresarial, sindical, judicial, ¿no? Imagínate todas verticales, ¿no? Bueno, arriba hay una horizontal. Es el acuerdo de esas élites, es el acuerdo de esa casta que consolida privilegios. Eso es lo que hay que romper. ¿En función de qué? Del interés general. ¿A través de qué? De la ley. No del poder del poderoso de turno. De la ley de las instituciones. Por eso, lo único que tenemos que pensar de cara al futuro es: fortalezcamos el Congreso. No le votemos nunca más superpoderes a un presidente. No le demos más facultades extraordinarias a un presidente. Porque no tiene sentido. Porque cuando vos le das facultades extraordinarias a alguien, no se la das a esa que ya está mal. Se la das a su entorno, se la das a su lobby, se la das a los que lo sostienen, a los que lo rodean. Entonces, hay cosas para aprender y yo creo que hay una oportunidad enorme después del gobierno de Milei de quedarnos con muchos aprendizajes para hacer futuro. Un ejemplo de lo que decís, que me parece totalmente acertado, es, vos decís, cuando le das superpoderes a su lobby. Ahora van a subastar a partir del 6 de octubre el Regimiento Patricios, que es un emblema nacional, es un emblema del ejército argentino, que está en Bullrich y Santa Fe, entre Santa Fe y Cerriño. Es ese gran predio donde pasamos cada vez que tomamos el 60, el 59, el 118 y los colectivos que nos llevan para Belgrano, por ejemplo, y vemos ese gran edificio en donde se podrían generar un montón de beneficios para el Estado, porque ahí está desde hace décadas el Regimiento Patricio, y lo quieren subastar. ¿Para qué lo quieren subastar? ¿A quién le quieren dar el negocio, digo yo? ¿Me entendés? Claro. Es que hay una mirada del orden de la explotación del recurso, el aprovechamiento. Vos fíjate, en ese caso, eso fue concesionado en su momento por Menem, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes para el supermercado? Y ahora claro, le darán opción de venta. Y eso es parte de las decisiones por eso no hay que votarle superpoderes. Hay que aprender. Un primer pacto para el próximo Congreso, que todos los candidatos digan: no voy a votar nunca más superpoderes a un presidente, que todo se debata en el Congreso, porque si no terminan pasando estas cosas. Hernán, gracias por atendernos, impecable, y un gusto esta charla. Un abrazo grande, Mariano, que esté muy bien. Hernán Reyes, candidato a diputado de la coalición cívica, legislador porteño, pasaba por unas cuantas verdades.